Ahora estamos con nuestro amigo Tomás López de Viscofan, jefe de producción de productos comestibles. Tanto gusto. ¿Cómo estás? ¿No? Porque estamos hablando de usted o tú, vamos a hablarle, le voy a hablar de tú, aunque se me complique. Muy bien, pues encantado de recibiros, muchas gracias, estoy muy bien. Estamos aquí recibiendo amigos más que clientes después de tantos años en Viscofan y hablando sobre todo de las líneas de producto que son de mi interés principal, que no necesitan una promoción porque son realmente conocidas en todas partes. Pero bueno, ya que me pedís alguna explicación especial, pues estoy a tu disposición para lo que necesites saber de ello, ¿no? Platíquenos por favor un poquito de lo que su rol principal. Sé que tiene muchísimos años de experiencia en este rubro. ¿Cuál es su rol principal en Viscofan? Es un rol técnico. Mi labor es la de ser el defensor del cliente delante de las factorías y defensor de las factorías delante del cliente. ¿Qué significa esto? Intentar que los clientes reciban soluciones en base a nuestras envolturas de colágeno o envolturas vegetales también, comestibles, de manera que nosotros seamos capaces de fabricarlas de una manera eficiente y tanto el cliente como nosotros ganemos con el intercambio. Entonces, mi labor técnica es la de decidir qué productos son los más adecuados para qué tipo de aplicaciones, bajo qué tipo de regulaciones, porque cada país tiene una regulación alimentaria diferente. Claro, y debe ser difícil tener clientes en todo el mundo con lo que dices, ¿no? Cada país tiene sus requerimientos, sus regulaciones de cocción, llámese cocción, o de muy común el Appendix A y el Appendix de Estados Unidos, que a lo mejor en Europa, pues no, cuando haces un producto fermentado, a lo mejor no necesitas tener ese último paso de cocción. Digo, es una cosa muy simple. Vamos a tener la oportunidad de estar en las próximas semanas contigo, ahí en esto, pues es algo muy rápido, ¿no? Una probadita de lo que vamos a hacer en los próximos días, pero ¿puedo platicar un poco de las nuevas innovaciones de Viscofan? Muy bien, es fácil. Quizás lo más interesante de lo que es el mundo del colágeno comestible es contra qué mercado o en qué mercados crece, ¿no? Como envoltura comestible única en su especie, nosotros podemos hacer en colágeno cualquier tipo de producto, como tú bien decías, desde un producto seco a un producto fresco, a un producto crudo, a un producto cocido, curado o cualquiera de sus combinaciones. Esto es una apertura mental muy grande, pero nos ha permitido aprender de muchos campos que nos están permitiendo atacar el mercado de lo que es la tripa natural. La tripa natural proveniente de cerdo o proveniente de oveja, que se utiliza tradicionalmente en muchos embutidos en todo el mundo, es todavía la parte más importante de lo que es el mercado en consumo actual. Pero nosotros, dándonos cuenta por el lado de la sostenibilidad, de que tener ya grandes rebaños, grandes producciones cárnicas, es un coste muy elevado para el planeta, pues lo que estamos intentando hacer es ofertar unas alternativas que pueden fabricar cualquiera de estos productos de una manera más eficiente, más rentable, con menos costos, mayores ahorros y manteniendo un nivel organoléptico fantástico. Estamos muy contentos de los resultados que estamos obteniendo en ello. ¿Nos puede platicar? Veo que acá tiene algunos productos. Sí, bueno, dentro de lo que es el mundo del colágeno tenemos varios formatos, los que son curvados, los que son rectos. Como veis poder aquí, este primero que se llama EdiCurve 38, es una tripa curvada que recuerda a la tripa natural de cerdo, pero también tenemos formatos transparentes cuando uno va a lonchear, es más eficiente hacerlo en un formato recto, y tenemos el EdiClip que veis aquí para hacer pues, los tipos chorizos o salchichones que son tan comunes en la cultura mediterránea y también en la mexicana, ¿no? Luego veis aquí lo mismo, pero ya en lo que es tripa comestible de pequeño calibre. Tanto nosotros la hacemos sobre todo transparente, pero aquí tenéis 3 ejemplos de tripa coloreada. Una tripa que evita al cliente pasos en su proceso productivo. Si el cliente es brasileño, ellos casi siempre en Brasil les gustan las salchichas coloreadas de color rojo. Nosotros ya les damos la envoltura coloreada, ellos no tienen que andar coloreando, es un manejo excesivo, costoso del producto, ¿no?
Y en los casos de color non-smoker o color amarillo, lo que estamos evitando es el proceso de ahumado. Entonces, al evitar el proceso de ahumado, uno acorta el proceso productivo, consigue una uniformidad de producto de color muy consistente y productos, como veis, que son apetitosos y que uno no dudaría en llevarse a la boca. Perfecto. Esa tripa de color rojo, Sí. ¿Es famosa en Brasil? ¿Es lo que utilizan en Brasil? En Brasil, aproximadamente la mitad de lo que son las salchichas rectas se colorean con el colorante annato o urucum. Casi todos los grandes fabricantes tienen grandes cubas donde, una vez producidos los embutidos, las ponen a colorear, pero luego hay que secarlas, colgarlas, esperar a que se sequen antes de empaquetar, ¿no? Al hacerles nosotros el favor de ponerles ya el annato o el pigmento en nuestra tripa, nosotros evitamos esas labores, se obtiene una uniformidad mucho mayor. Se optimizan paso, ¿no? En lugar de... Reducimos un paso. Obviamente esa tripa tiene un pequeño coste añadido, pero el cliente, ese extra coste es en realidad una inversión porque les permite producir más con su misma capacidad productiva en menos tiempo de una manera más eficiente. Al final son siempre ahorros. Perfecto. Yo creo que hasta aquí acabamos porque nos podemos seguir 2-3 horas hablando. Lo dejamos para la próxima vez. A lo mejor ahí Os esperamos en España y cuando queráis venir sois bienvenidos. Nos vemos allá. Un placer. Un placer.